También. Sí. Bernardo, muy buenas noches. Muy ¿Cómo te buenas va? noches. Buenas noches, gracias por la invitación para conversar un tema que, bueno, hace 40 años que se está transitando la experiencia, sería bueno conversar sobre la experiencia. Sí. La experiencia tiene un proceso histórico, lo que pasa es que tiene una coyuntura que era bastante difícil de imaginársela, ¿no? Cuando en todo caso volvían los partidos políticos, volvía la participación en los partidos y en la sociedad de la gente, encontrarse con la situación de hoy realmente es inimaginable, para aquella época, digo. Sí, posiblemente hay algo que nos sucede siempre a cada persona que reflexiona sobre su pasado inmediato y con la memoria que tiene de lo sucedido. Siempre está la trampa de esta, ¿no? Si lo que hoy vivimos era posible de visibilizar, remontándonos a 10, 20, 30, 40 años, sabemos que eso es una trampa de nuestro propio pensamiento humano y que es las limitaciones de no saber el futuro. Es decir, nosotros hoy estamos transitando un presente que en algún momento fue un futuro si nos proyectamos hacia el 85, 83 o al momento que sea. Y claramente uno en ese ejercicio que realiza entre la memoria y lo que está viviendo, está también el cotejo, la comparación entre este momento y cualquier otro momento previo. Y en ese cotejo siempre hay un balance que se efectúa al calor de un fenómeno que es la democracia, pero convengamos que la democracia en la situación argentina es también visibilizar dos tipos de Argentinas, si podríamos llamar así. La Argentina del principio de los 80 es una Argentina bastante diferente de la Argentina de los 2000 o los 2020 que estamos transitando. No solamente es el fenómeno democrático que se ha transformado o metamorfoseado, sino también es la propia Argentina como sociedad, en donde hay más elementos de diferencia que de semejanza si tomamos los extremos. Me refiero al 83 con el 2023-24. Claro, sí, es una Argentina en donde la inclusión está ausente y con una amenaza en todo caso de que esa extensión se amplíe todavía más. El título parafrasea en todo caso una canción representativa de la música argentina, del rock nacional. ¿Y cómo es que dice? ¿Te acordás? El título. ¿Canción para mi muerte? ¿A eso te referís? Pero mi el texto. título del estudio de ustedes. Sí, Los Caminos de la Vida. Los caminos de la vida. Sí, no son lo que yo pensaba, no Que son ya lo que yo nos creía. encuentran los 90, los 2000, digamos, casi ya en el cambio de siglo. Ese es el parango que quería marcar, digamos. Sí, Bueno, sí. ¿Por dónde arrancamos? A ver, los partidos políticos tienen algún grado de vigencia. Yo termino de decir que hay intentos de recuperación de los partidos políticos. Me parece, leo que es así. No sé vos qué ves. Hay una paradoja que está instalada a partir de 1994 con la reforma y que es precisamente que en esa constitución, que es la que nos rige, los partidos políticos como sujeto, como objeto, están referenciados en ella. Novedad que precisamente marca una diferencia respecto de la Constitución, obviamente, de 1853 y de las reformas que se fueron haciendo luego. Pero paradojalmente, en los 90, cuando los partidos políticos como objeto entran a la letra de la Carta Magna, justamente entran en un proceso en donde precisamente los 90 están marcando ya un proceso de transformación estructural de la sociedad argentina, en donde los partidos políticos también son parte de esa transformación, o de los efectos de esa transformación estructural. Hoy podríamos decir que hay tres elementos que están por separado. Una cosa es la palabra, las palabras, los objetos o la representación que tenemos, en este caso los partidos. Una cosa es formular la expresión partido político, otra cosa es el objeto partido político y otra cosa es lo que representamos nosotros que debería ser un partido. Vos mencionabas recién esta idea del radicalismo de reunir las partes, cuando el radicalismo siempre fue un conjunto de partes.
su propia expresión en singular radicalismo, no explicita lo que en el radicalismo siempre fue, que fue un conjunto de ramilletes, de una galaxia. Yo en un texto lo describo como una galaxia integrada por distintos componentes que se articulan bajo una denominación, disimulando esa denominación la multiplicidad que cobija. Esto no es un fenómeno del hoy. Digamos, lo que está pasando con el radicalismo hoy no se explica solamente por el hoy tiene una historia, el radicalismo es esto, y creo que en realidad ese fenómeno se une a otros mucho más profundos, y me refiero a eso que se ha llamado ya el calor de los 90, a principios de 2000, la crisis de representación. Y la crisis de representación no se puede pensar solo que es un fenómeno de la sociedad o de la ciudadanía o de ciudadanas y ciudadanos como individualidades. También tiene que ver con la estructura institucional, el partido, con las dirigencias y su carrera formativa, y también con que la Argentina como sociedad ha mutado. Y por lo tanto los proyectos con los cuales se piensa el futuro no tienen que ver con lo que la Argentina fue, sino con que la Argentina hoy es algo lo suficientemente diferente que necesita una capacidad inventiva. La capacidad inventiva quiere decir que frente a la política actual, su crisis que tiene un recorrido importante, obliga ya no a pensar lo que se fue, lo que ya pasó, lo que ya sucedió, sino cómo operar en términos reflexivos para crear, en términos de invención, es decir, de creatividad, algo novedoso. Porque es una forma de reconocer que lo que estamos viviendo nos exige la generación de una ingeniería distinta. Esa ingeniería distinta, ¿por qué la propongo y la exijo? Porque tiene que ver con que la sociedad argentina es diferente y no podemos ilusoriamente creer que vamos a restituir lo que fue hace 30 años atrás. Es ir contra la historia, digamos. Nosotros tenemos que trabajar con lo que hoy el presente nos exige para aprender del pasado, sí, pero para proyectar un futuro distinto. Ahí, y esto sería bueno retomar algo que conversamos en otro momento, vos me hablabas la otra vez de la crisis, de lo que estos fenómenos que estamos viendo como una crisis. Lo que yo me pregunto es, no necesariamente una crisis nos va a exigir respuestas semejantes a otro momento. Y no necesariamente la crisis que vivamos va a tener un rostro parecido a la que tuvo en otros momentos. Ahora, vos traes el tema de la crisis y yo vengo pensando, ¿no? En todo esto que estamos hablando, lo único que no ha cambiado es el tema de los problemas críticos dentro de la economía, que siempre están vistos a través de la inflación, a través de los bolsillos de cada uno de nosotros, del trabajo, de todo lo que tiene que ver con la sociedad y que le atañe a la sociedad, ¿no? Y esto de que tiene que ver con esa transición que vos estás hablando y ese cambio de la gente, de la cultura, también hay un cambio de cultura, con esto que hablaba, que yo lo recuperé de Héctor, del cambio de tratar de recuperar las herramientas partidarias, ¿no? Entonces también hay un cambio cultural dentro de lo que es la política y de los políticos también. Estoy ¿no? totalmente de acuerdo, porque yo a tu comentario lo veo desde tres perspectivas. Por un lado, sí, hay un cambio. Así como los partidos como institución se modifican, también se modifican las carreras de la experticia y de la formación de las dirigencias. Nosotros no podemos creer que si los partidos se han transformado, las carreras formativas no. Sí, las carreras formativas de un dirigente partidario, se transforma al calor de una sociedad en donde los sistemas educativos, las formas de sociabilidad, las redes de comunicación, las formas de ocupar el espacio público no son los mismos que hace 30 años. La discursividad es diferente. El lenguaje que se utiliza, la simbología que se apela, las imágenes que se convocan son diferentes, y por lo tanto la forma en que los dirigentes se vinculan con la sociedad necesariamente es distinta, por un lado. Por el otro, agrego algo. La democracia no nos ofrece ninguna certeza, pero ojo, no lo digo hoy, ayer o pasado. La democracia es incierta. ¿Por qué es incierta? Porque la democracia es una forma de articulación de los sujetos en torno a definir cómo convivimos, cómo resolvemos el problema de quién manda, cómo construimos la idea de una igualdad y una libertad en relación con un fenómeno político, pero no está garantizado el futuro cómo será. Cuando nosotros decíamos en el 83, la sociedad hablaba de recuperación, reconstitución,
reinstalación, reformulación, es todo como que si estamos rescatando del pasado algo que debemos traerlo al presente. Y eso también es ilusorio, porque no solamente porque en el medio hubo un proceso con todo lo que implicó la dictadura salvaje del 76-83, no solamente es por eso, sino porque las experiencias argentinas previas al 76, en clave de experiencia democrática, fueron bastante diferentes entre sí. Por lo tanto, es muy difícil encadenar una línea de continuidad en elementos tan dispares. Del 83 para acá, y ese es el tercer elemento que agrego, lo excepcional que nos muestra el 83 hasta el presente es la longitud, si podríamos hablar entre comillas, del tiempo. Sí, esa es la novedad. Y ese es el espejo diferente de otro momento histórico. Está, claro, porque toda la otra etapa fue una etapa de inestabilidad política muy importante. Ahora, esta coyuntura lo que está planteando es la llegada al poder de gente que no tiene formación política, de gente que no tiene experiencia administrativa del Estado y de gente que no tiene proyectos. Porque eso está absolutamente claro. Cuando uno se pone a escuchar qué es lo que dicen esas personas, se da cuenta de la falta de formación política que tiene, se da cuenta que no saben de qué están hablando y además tampoco de la carencia absoluta de para dónde vamos. Es decir, cuando un proceso político nacía en la Argentina tenía una proyección. Hoy hay una carencia absoluta desde ese punto de vista de objetivos para adelante. No está claro qué es. ¿A dónde vamos? Ahí veo en tu comentario, para mí, al menos tres problemáticas posibles de plantear. Por un lado, ya en la Argentina del siglo XX, en los años 60, sobre todo la dictadura de Onganía, y ya esto venía pensándose en términos de los círculos de pensamiento previo al 66, esta cuestión de cuál es el camino para ser más eficaz para manejar la conflictividad, los problemas y los desafíos, la política o la administración. La dictadura del 66 impuso la administración, clausuró la política y bajo la idea tecnocrática y bajo la idea de la planificación absoluta, organizar la sociedad en tiempos. Primero vamos a resolver la cuestión económica, después la cuestión social y finalmente la cuestión política. Esa es la lógica de la administrativista de la forma de resolver una sociedad. Hoy, en el 2024, obviamente que no hay dictadura, obviamente que hay un proceso de representación política, obviamente que hay un fenómeno de continuidad post-83 hasta el presente, pero también es cierto que en el discurso de quien hoy nos gobierna, y en realidad hay antecedentes, parecería que la gestión de la administración de los fenómenos económicos y macroeconómicos son la llave que resuelven la incertidumbre y la satisfacción. Hay que resolver las llaves macroeconómicas con eficacia y eficiencia para de esa manera construir una situación y un escenario diferente. Si uno se pone a pensar, la experiencia que estamos hoy nosotros teniendo es el resultado inobjetable de una representación política que se aplicó. Hubo elecciones aquí, la sociedad es protagonista de esto. Aquí no hay una sociedad, digamos, inocente o por fuera, ¿no es cierto?, como si fuera una dictadura, por fuera de las reglas del juego. No, la sociedad decidió esto. Los caminos que decidió esta sociedad no solamente se traducen en una persona con nombre y apellido, eso se traduce en un formato discursivo, en un formato de enunciación, en un formato de definir quiénes somos y de quiénes nos diferenciamos, un formato respecto de qué proponemos y qué proponemos y qué nos diferencia del pasado y qué queremos respecto del futuro. Entonces me parece, y ahí quizá diciendo con vos, Héctor, yo no sé si no hay proyecto. Quizás el proyecto que hay no tiene, como uno ilusoriamente cree que tiene que tener todo proyecto, un largo tiempo. Quizás el proyecto es mucho más acotado. Tenemos que resolver las variables macroeconómicas ahora. Depende cómo se resuelven esas variables macroeconómicas y cómo la sociedad acompañe con un consenso explícito o un consenso silencioso lo que hagamos. De eso dependerá que esto tenga más o menos aliento hacia futuro. Miremos eso, ¿no? Porque quien gobierna tira a la sociedad la posibilidad de decir, bueno, nosotros estamos acá porque nos siguieron más del 55%. Y eso es una llave que no se puede discutir que existe. Es un dato objetivo.
El tema sí es que nos satisface el camino que se está recorriendo. Y ahí yo agregaría el tercer elemento que escuché, que mencionabas al inicio, Héctor. No tienen formación política. La pregunta sería, si la sociedad argentina se ha transformado, si los partidos políticos se han transformado, si las carreras de formación de dirigentes se han transformado, evidentemente se ha transformado la forma para algunas personas de cómo se operacionaliza la cuestión de cómo se manda, cómo se distribuye el poder, cómo se construye el liderazgo. Se ha transformado eso. Nosotros no podemos creer que solamente eso quede en el mundo de las redes. La influencia de las redes, del TikTok y demás tiene que ver con la construcción de un líder y de una imagen. Yo no digo que eso se termina ahí, digo que eso trasvasa. Y ese trasvasamiento es parte de la novedad y suma paradojalmente a la crisis. A algunas generaciones nos genera crisis. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo no coincide con lo que pensamos y con lo que sabíamos. Y eso nos convierte en sujeto atravesado individualmente por una crisis. Es como que hay varias crisis dando vueltas, están en paralelo. Eso comparto. Comparto que hay varias crisis al mismo tiempo. Lo que me llama poderosamente la atención también es lo siguiente. Históricamente, y en todo caso en los últimos años también, ha habido dos aspectos en la formación de la dirigencia política que ha estado en estos años en el país. Una es la militancia política en los partidos, la otra es la formación profesional desde las universidades. Es que en todo caso confluyen en lo que uno puede llegar a decir: esto es la figura de un partido, de un dirigente político. Esto es en todo caso un dirigente político. Y por otro lado, a lo que vos decís respecto de las crisis y las búsquedas hoy de la coyuntura macroeconómica, la resolución de esa crisis, también Argentina tiene una historia hecha en ese sentido. La macroeconomía fue el motivo de todas las crisis políticas que tuvo el país, absolutamente de todas, democráticas, antidemocráticas, lo que fuera, fallaron fundamentalmente en ese sistema especulativo que no le permitió progresar como modelo de país. Me parece, digo, que en todo caso estamos poniendo otra vez por delante la resolución de un problema que no se resuelve. Sigamos a raíz de este último interrogante, sigamos con la línea anterior respecto de por dónde pasan las novedades que hacen que uno a este presente lo pueda denominar como preocupante e incierto. Una de las cuestiones tiene que ver con que claramente quien gobierna hoy a nivel nacional explicitó lo que iba a hacer. Eso es sin ambigüedades. Y es claramente diferente respecto de otros candidatos que en su momento dijeron una cosa y después hicieron otra porque no pudieron hacer lo que dijeron, o hicieron otra cosa porque en realidad era lo que pensaban hacer aunque no lo habían dicho. Yo creo que acá hay una clara explicitación de lo que se va a hacer. Y eso es una forma de construir legitimidad. El tema es que si nos satisface o no lo que se está haciendo cuando ya fue anticipado. La pregunta es si, bueno, pero resulta que el cepo se iba a levantar, no se levantó. Por supuesto que como en todo fenómeno hay aspectos que no cierran, pero el elemento duro, el núcleo duro de lo que se iba a hacer se explicitó. Eso creo que marca un estilo de gestión. Por otro lado, lo que tiene que ver con otro aspecto de la pregunta es, bueno, si las crisis económicas y las crisis políticas se retroalimentaban entre sí, generando que la política fuera el lugar de explosión, digamos, ¿no? Es decir, explotaba el mercado, pero el fenómeno de representación se llevaba puesto. Digo, no hay que pensar solamente, no nos vayamos después, antes de 83, sino después. Alfonsino es un ejemplo clarísimo de eso. Uno a veces se queda en Alfonsín. La alianza, la experiencia de la alianza y la crisis de la Rúa con él y luego es otro ejemplo de eso. Lo de Macri es una crisis económica también que queda de alguna manera, entre comillas, disimulada porque en el medio hubo una secuencia institucional que se respetó.
No fue en el 89 porque hubo una renuncia anticipada, no fue en la crisis 2001 porque ya sabemos. Parecería que lo de Macri allí pasa como menos crítico porque la transición institucional se resolvió prolijamente. Pero yo creo que acá lo que está haciendo el fenómeno actual es que claramente está explicitando dos cosas: la gravedad de lo que hay que hacer, el reconocimiento de la crisis económica y las variables económicas para construir política. Creo que eso es una novedad relevante. La crisis económica como una forma de legitimar, una forma de hacer política. Se está invirtiendo el tema. Está diciendo, la crisis económica se resuelve con medidas macro, es cierto, pero yo así construyo política. Y lo tercero que quería también plantear, respecto a la formación entre la militancia y la formación cultural, académica de los dirigentes políticos. Yo por ahí diría, el universo de dirigentes a nivel de ejecutivos y legislativos siempre fue variopinto. Yo diría, por ejemplo, dos o tres casos. Si uno mira el nivel parlamentario a nivel provincial y a nivel nacional, va a ver como tipologías dirigentes diferentes. Y en muchos casos, y no hay que esperar a Milei, muchos casos no necesitaron del canal político partidario como carrera de formación para llegar. Sí necesitaron del partido como la válvula para mediar, pero no del partido para formarse. No hay que esperar a Milei para descubrir eso. Nosotros tenemos a nivel de concejales, a nivel de diputados, a nivel de senadores, tenemos un montón de ejemplos. Parecería que la llegada de Milei es el ejemplo más potente, pero en realidad es la frutilla del postre de una secuencia que ya tiene varios años, y a nivel de esta provincia tenemos varios ejemplos. La crisis de formación viene de hace un tiempo a esta parte. Hace un tiempo. Una cuestión respecto, y terminamos, una cuestión respecto de lo que vos decías, que Milei había anticipado todo lo que iba a hacer, con una diferencia o con una salvedad. Él venía con la motosierra para la casta y se le fue la mano y la motosierra fue para otro lado. No es que esté haciendo lo que dijo que iba a hacer. Entiendo el desafío del planteo. También diría dos cosas respecto de eso. ¿Qué aprendió Milei antes de convertirse en eso? A mí eso es lo que me llama la atención. Y quizás se apropió de un conjunto de experiencias previas de distintos colores. Por un lado, no aplicó lo que iba a hacer respecto de un sujeto que era la casta, la cual siempre definió de una manera, según como lo escuchemos, más o menos imprecisa. La casta era como una definición que según en qué momento de campaña se hacía más precisa o más imprecisa, más amplia, más inclusiva, menos inclusiva. Lo que está claro que también como otro gobernante no explicitó totalmente a dónde iba a llegar todo esto. Al mismo tiempo que dijo eso, fue construyendo consenso pasivo y consenso activo. Y al mismo tiempo se fue rodeando de sujetos que no tenían tradición política de formación con sujetos que sí la tenían. Esa mixtura se nota claramente. Yo creo que lo que hace Milei como fenómeno, y esto es lo que provoca su necesidad de tratar de entender lo que está pasando, es que es un fenómeno que articula elementos viejos y nuevos, es una mixtura por donde lo veamos. Lo primero que uno aparentemente le genera inquietud es que termina de alguna forma entrando de manera transversal a distintas generaciones y a distintas situaciones sociales. A mí me sorprende una cosa que no salió en esta conversación, pero lo digo sí. Ahora, los niveles de contestación social en la Argentina están bastante en punto descendente. Sí, reprimidos. La capacidad de reacción de la sociedad, la resistencia,
la resistencia es bastante débil, lo cual a mí me hace pensar que los 40 años de democracia de 83 para acá han formateado la sociedad de tal manera que las válvulas de contestación hoy son mucho más débiles que en los 90, que en los principios del 2000. Algo así como que Milei termina de cosechar una topadora que pasó en los últimos 20 años para atrás. Bernardo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y por pensar estos temas tan complejos y tan desafiantes. Bueno.